Cuando leemos las historias de Éxodo, lógicamente que nos centramos en dos personajes, en Moisés y en Faraón. Y podríamos también darle a todos estos relatos, como muchas personas lo hacen, un enfoque naturalista. Tal vez podríamos decir que estas plagas y estos eventos sucedieron porque el río era lodoso y entonces no se convirtió en sangre, sino que tal vez pareció que se convirtió en sangre. Como estos ríos eran así, entonces tal vez en ellos llegó una bacteria y se convirtieron en ríos rojos, lo cual parecía sangre. Y al ser así, las ranas saltaron de los ríos y llenaron las habitaciones de los egipcios. Y entonces, después cuando esa misma bacteria las contaminó, ellas murieron. Y entonces llegó pestilencia y llegaron moscas y llegaron langostas por todo esto. Imagínense, moscas revoloteando por todo lado. Podemos darle explicaciones naturales a todo esto. Podemos buscar recursos científicos para darle una explicación a esto. Todo eso podría tener sentido de esa manera. Y es interesante pensar que eso sucedió y poderlo explicar. Personalmente, mis amados hermanos y hermanas, no me interesa mucho explicar las plagas desde el punto científico. De hecho, no soy científico para hacerlo. Pero sí hay algo que me interesa, y creo que a todos ustedes al igual que a mí, y es qué nos estaba tratando o qué nos está tratando de decir exactamente Dios por medio de estas plagas. Está literalmente tratando de convencernos de una manera clara y explícita que Él es Dios, que está por encima de todas las cosas y que nosotros podemos acudir a Él cuando lo necesitemos. Lo que es importante aquí es que Él trata de convencernos y decirnos de manera personal a cada uno de nosotros: yo soy Dios, soy tu Dios, he hecho convenio personal con cada uno de ustedes. Yo estoy a cargo de esta tierra, de este universo. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, la religión egipcia mostraba que Faraón era la encarnación misma de su sistema religioso y era la encarnación misma de todos sus dioses. Él encarnaba el orden que se necesitaba para que cesara el caos sobre la tierra. Todos esos dioses de Egipto eran encarnados y representados por Faraón, porque de cierto eran cientos de dioses los que los egipcios adoraban. Cada uno de estos dioses tenía una función o una asignación específica o un poder específico con el cual controlaba algún aspecto de la naturaleza y de la vida. Vayamos a la geografía de Egipto. Para Egipto y para el pueblo de Egipto, el desierto era conocido como la Tierra Roja. Había otra tierra que se llamaba la Tierra Negra, que era el suelo fértil, que era rodeado o irrigado por todo el río Nilo. Ahí se estableció toda la civilización de Egipto. El papel de Faraón y de toda la religión era contener las fuerzas del caos, provocadas por el desierto, tormentas de arena, polvo que asfixiaba a los animales, que podía incluso asfixiar a las plantas y ahogaba la vida en Egipto. Faraón y todos sus magos proporcionaban junto con sus dioses, según ellos, el orden y la tranquilidad para que ellos estuvieran bien. Pero ¿qué hace Dios en estos capítulos? Crea caos. No porque Dios cree caos, muy al contrario. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo son seres de paz, de espíritu, pero era necesario que el confort de la paz de ellos fuera alterado por caos y que ellos reconocieran personalmente y vivencialmente que ellos no podían controlar nada en la tierra a menos que fuera la voluntad de Dios. Entonces
se invierten todas las cosas, se crea caos y los egipcios tienen que reconocer, aún podríamos decir a regañadientes, después de mucho tiempo, después de todas las plagas, hay un Dios en Israel y es poderoso. Solo hay un Dios. El Señor le muestra a Faraón: yo estoy a cargo, yo soy Dios y tú eres un hombre. Las plagas no solo convencieron a Faraón, sino convencieron a su propio pueblo de que él no era un Dios y de que él no representaba a nadie sino a él mismo. Moisés, muy al contrario, representa a Dios. Es su profeta. Trae destrucción a la tierra, pero también, si es necesario, calma esa destrucción como alguien que tiene poder. Moisés es el profeta del Señor y dice e invita a los hijos de Israel a hacer lo que el Señor les manda y enseña a los hijos de Israel los estatutos de Dios. Y con estas cosas y con estas maravillas y con las palabras de su profeta, el Señor le muestra a su pueblo, al pueblo de Israel y a nosotros, que Él está a cargo. Los egipcios, por su parte, no entienden totalmente el mensaje que Dios les está mandando. El mensaje era claro: hay que adorar a un Dios. Hay un Dios en Israel y ese es el Dios de toda la tierra. Mis amados hermanos y hermanas, cuando vemos todas estas cosas, podríamos pensar por un momento: ¿hay caos en nuestra vida? ¿Podríamos escuchar la voz del Señor y endurecer nuestro corazón, como lo hizo Faraón y como lo hicieron los egipcios? ¿O nosotros podemos tomar la decisión de seguir a Dios, a su profeta, y no ser nuestros propios faraones, sino poner nuestra vida en sus manos? Creo que por más caos y destrucción que haya en nuestras vidas, el Señor puede poner en orden todo, puede salvarnos y puede demostrarnos su poder.